Hola, ¿qué tal? Soy Ferni Largo y quiero darte la bienvenida a mi canal. Recuerda que este canal, si no sabes, tiene como propósito ayudarte a conocer más a Dios, ayudarte a estar más cerca de Dios. El video pasado empecé una serie acerca de la Biblia, acerca de esas preguntas que tenemos nosotros acerca de la Biblia. Yo también las tuve, bueno, hoy todavía las sigo teniendo y hoy todavía sigo aprendiendo. Estoy en el sitio donde yo suelo hacer mis estudios bíblicos y tengo aquí varias Biblias de todo tipo. Y hoy vamos a hablar, hoy te voy a contar acerca de cómo fue preparada la Biblia. A propósito, antes de seguir, invitarte a que si no te has suscrito a mi canal, por favor, ahí abajito en la opción suscribirte, dale clic, suscríbete, activa la campana para que cada que yo suba un video, pues entonces te esté avisando. Vamos a hablar entonces de cómo fue que fue preparada la Biblia, y para eso yo quiero contarte un poco del origen de la palabra Biblia. La palabra Biblia viene de una ciudad en el Líbano llamado Biblos, en un puerto que es en la costa del Líbano, y entonces desde allí se dice que empezaron a salir los primeros, digamos, papiros para ser hechas las primeras Biblias que fueron entonces dadas a conocer en el mundo antiguo. Vamos a hablar, después del origen de la palabra Biblia, vamos a hablar de cómo es que fue preparada la Biblia, y para eso vamos a hablar inicialmente de qué materiales se usaban. Por ejemplo, uno de los primeros materiales que se empezó a usar fue el papiro. Así es. ¿De dónde viene el papiro? Pues recordemos que el papiro viene específicamente de una planta llamada papiro, que fue, siempre se dio en todo lo que es a los alrededores de los lagos o del río, en Egipto y en Siria. Yo tuve la oportunidad de estar en un sitio en Egipto y pude ver con mis propios ojos cómo era que cogían el papiro, y entonces, digamos, es una especie de caña que, digamos, extienden las cañas y las pisan para que ellas queden bien planas, las empiezan a unir, y entonces a partir de ahí empezaba pues toda la dinámica del tema del papiro. Como te digo, parten la caña en rebanadas, la prensan, y a partir de ahí pues empezaron los primeros manuscritos. ¿Cuál era el problema del papiro? Era que el papiro tenía dificultades para conservarse a lo largo de los años, y por eso cuando tú vas a Israel, cuando tú vas al Museo del Libro, pues uno encuentra fragmentos de papiros, porque claro, con el paso de los miles de años pues se humedecían y se dañaban. Tal vez el punto donde ellos nos afectaban era en zonas secas, y por eso es donde en algún momento encuentran los famosos papiros de Qumran. Algún día estaremos hablando de los famosos papiros de Qumran que encontraron en el Mar Muerto, y que encontraron rollos de los profetas antiguos y se quedaron sorprendidos. Estamos hablando de el material con el cual fue hecho la Biblia. ¿Cuáles fueron los primeros materiales hasta los materiales que nosotros tenemos hoy? Hemos hablado del papiro. El segundo material que se usaba era el pergamino. Y el pergamino pues no es otra cosa que tomaban pieles de animales, de ovejas, de cabras, de antílopes. Obviamente tomaban su piel, le quitaban el pelo y empezaban como a rasparlo, ¿cierto? O rasquetearlo, dicen algunos, de tal manera que quedara listo para empezar a ser escrito. Entonces estamos hablando del papiro, estamos hablando del pergamino. Y el pergamino, ¿por qué? Porque viene de un sitio donde inicialmente fue donde más salió el pergamino para el mundo, llamado Pérgamo específicamente. Entonces por eso de ahí viene específicamente eso. Luego vinieron otros materiales. Por ejemplo, hay otro material llamado la óstraca o la ostraca, que era una especie de tiesto que decimos nosotros, un pedazo de tiesto, ¿cierto? Un pedazo de un material en particular, como el que estás viendo en este momento aquí a mi lado. Y la ostraca pues era usado específicamente también como para escribir allí sobre él. En Job capítulo 2 versículo 8, cuando Job se enferma y él se empieza a rascar porque él está lleno de lepra, se dice que él usó una especie de tiesto o ostraca. También se usaba la piedra, claro que sí. Nosotros conocemos desde tiempos antiguos que pues los antiguos escribían sobre piedras,
usaban generalmente pues un material, digamos la pluma por ejemplo se usaba para eso. Pero también otro tipo de material era las tablillas de arcilla o también las tablillas de cera. Y entonces eran también otro tipo de material. Materiales entonces en donde empezaron a escribirse, digamos, los primeros manuscritos antiguos. Ahora, ¿cuáles eran los instrumentos usados? Diríamos, ¿cuáles eran los lapiceros de la época cuando empezaron a escribir los primeros manuscritos? Pues primero que todo se usó el cincel, el cincel entonces de hierro para empezar a grabar en piedras, y cuando han hecho excavaciones arqueológicas han visto mejor cualquier cantidad de escritos en piedra. Uno se quedaría sorprendido cómo sería escribiendo en la piedra. Pero también está otro tipo de material, otro tipo de lapicero de la época llamado el estilo metálico, que especialmente se usaba para escribir en tablillas de arcilla o de cera, como te dije anteriormente. Claro que sí, otro de los materiales también que se usaba como lapicero de la época era la pluma, que se cree que medía entre 15 y 40 centímetros aproximadamente. Generalmente su extremo lo habían pulido de tal manera que pudiera escribir. Generalmente era tomado de las aves. Se cree que los griegos fueron los primeros que tomaron la dinámica de la pluma. ¿Y qué se usaba? ¿Cuál era la tinta que se usaba? Bueno, se usaba una mezcla de carbón con agua y con goma para que tuviera un poquitico de adherencia. Imagínate, así fue como empezaron entonces todo lo que fue no solo el papel, sino los lapiceros de la época. Ahora, algo muy interesante, y es cómo eran los primeros libros antiguos. ¿Eran así? No eran así. No eran así como nosotros los tenemos hoy. Es más, hoy tenemos libros digitales, libros en PDF en nuestras tablets. No, en los tiempos bíblicos, podríamos decir en los tiempos antiguos, que hubo inicialmente dos tipos de maneras como se tenían los libros antiguos. Primero, estaban los rollos. Así es, los rollos. ¿Qué eran los rollos? Generalmente era coger varios, digamos, papiros, ¿cierto? Hojas de papiro, y empezarlas a pegar, empezarlas a unir. El tamaño del rollo dependía de la capacidad para poder manipular el rollo. Generalmente los rollos, que eran muchos papiros pegados, se escribían por un solo lado, pero hubo casos de rollos donde, por ejemplo, eran escritos por un lado y por otro. A los rollos que eran escritos por los dos lados se les llamó epistógrafo, y es, por ejemplo, cuando aparece en Apocalipsis capítulo 5 versículo 1, que dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Lo que dice Apocalipsis está hablando de un rollo específicamente. ¿Cuánto podía medir un rollo? Imagínate que podía medir entre 7 y 12 metros. Me parecen tremendos. Imagínate, ve a la biblioteca por el rollo, ¿no? Pero también llegaron a ver rollos mucho más largos. Llegaron a ver rollos de 48 metros de largo. Imagínate todo eso que podía tener entonces un rollo. Así que estamos hablando de las formas de los libros, de los libros antiguos, pero también no solamente se usaban los rollos, también entonces llegó el momento en que dijeron: tenemos que organizar mejor esto, y entonces ahí es donde vino el tema del códice o el tema del libro. Ya ahí es lo que nosotros conocemos un poco más, que eran hojas de papiro escritas por ambos lados. Se disponían muy similar a lo que nosotros tenemos en este momento, y ahí empezó ya a organizarse pues muchísimo más. Se dice que la mayoría de los libros organizados de esta manera se hicieron hasta el siglo XIII aproximadamente. Muy bien, ¿qué más podemos decir de cómo fue preparada o hecha la Biblia? ¿Cuáles eran los tipos de escritura que se usaban? Como vas a ver a continuación, habían dos tipos de escrituras, las que vas a ver. Uno, la escritura tipo uncial, que era una, escritura en letra mayúscula, de tal manera que era muy grande, y era de esa manera se llamaba escritura tipo uncial. Pero luego dijeron: bueno, ¿cómo hacemos para que podamos aumentar la producción de libros de la época? Y entonces ya empezaron a hacer la letra minúscula.
Y entonces los primeros manuscritos, por ejemplo hebreo y griego, pues fueron escritos de esa manera, sin ningún tipo de separación. Y recordemos que entre palabras en el hebreo se escribió sin vocales hasta el año 900 después de Cristo. Bueno, y ahora viene una de las cosas más interesantes que uno se pregunta, bueno, ¿y cómo tenía la Biblia, tenían los primeros manuscritos, capítulos y versículos? Pues te quiero decir que no. Eso era un chorrero, ¿cierto? Una largura donde escribían. Y entonces en algún momento se llegó a la conclusión de, bueno, ¿cómo hacer para encontrar un pasaje X de los libros antiguos? Y empezaron entonces diferentes personas a idearse la manera de cómo organizar los libros antiguos. Y es entonces como en el año 1226 se le atribuye a Esteban Laptop, arzobispo de Canterbury, que tomó la decisión de hacer la primera división del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ahí empezó él a hacer esa primera división en capítulos, y pues eso le empezó a dar entonces un poquitico de más orden. Más adelante, aproximadamente en el 1541, un judío que se convirtió, ¿cierto?, al cristianismo de la época, pues ya entonces introdujo todo lo que fue el tema de los versículos. Es allí donde van a ser una, digamos, de las Biblias más famosas de los primeros tiempos, que fue la famosa Vulgata Latina. Y la Vulgata Latina tiene que ver con la traducción de la Biblia hebrea, griega al latín. Y entonces, pues esto fue todo, digamos, todo un éxito que se pudiera traducir la Biblia hebrea y griega al latín, ¿cierto? Esto fue a finales del siglo IV aproximadamente. Esto fue pues maravilloso, extraordinario, porque pues fue muy importante para que pudiera llegar entonces a más personas. Ahora, también otra pregunta, y bueno, ¿cuáles son los libros aceptados? ¿Por qué unas Biblias tienen más libros y otras tienen menos libros? Tenemos que tocar ese tema. Pues yo te quiero decir que para eso tenemos que hablar de la palabra canon. La palabra canon en el original griego viene del tema de la caña. La caña se usaba para medir, específicamente se usaba para eso. Y se usaba con el propósito de establecer una medida. Con el tiempo, entonces la palabra canon, caña, llegó a establecer la norma. En otras palabras, el canon significa la lista de libros que son oficialmente aceptados. Recordemos que la iglesia no creó los libros bíblicos, que la iglesia lo que hizo fue reconocer cuáles libros eran inspirados y cuáles libros no eran inspirados. Ahora, ¿cuál era el filtro para establecer qué libros eran aceptados y qué libros no eran aceptados? ¿De dónde viene la famosa pregunta de los libros apócrifos? Aquellos que dicen que fueron incluidos o no fueron incluidos, por qué fueron sacados, por qué aparecen en algunas Biblias. En esta serie que te estoy compartiendo de la Biblia, voy a contarte eso para mi próximo video. Hasta aquí entonces llegamos a nuestra segunda serie de todo lo que tiene que ver con la Biblia, de cómo fue hecha, de cómo fue preparada. Si te gusta, por favor, dale me gusta, dale mano arriba, pulgar arriba, suscríbete. Recuerda, si no te has suscrito a mi canal, comenta qué te parece este contenido, que espero que te genere inquietudes para acercarte al libro más maravilloso de todos los tiempos, al libro de los libros, la Biblia. Acércate, porque Dios tiene cosas grandes ahí en ese libro que tienes en tu casa, en tu apartamento, donde estás. Ha sido un placer haber estado contigo en este video. Recuerda, hasta el próximo video te estaré contando algo muy especial. Chao.